La expulsión de Ilenia, que deja a María Jesús Ruiz de víctima y la coloca como gran favorita para llevarse el maletín, no fue lo único que pulverizó la noche de Telecinco en la parrilla. La casa de GH Dúo vivió este jueves una de las noches más polémicas y con más tensión de toda la edición. La expulsión rondaba entre María Jesús Ruiz e Ilenia Padilla, siendo impensable hace solo unos días que la que abandonase la casa fuera la de Gandía. Y es que esta es la magia de GH, que una sola palabra o una discusión pueden cambiar los acontecimientos para siempre, y eso fue lo que pasó. Finalmente, y sin que nadie pudiera imaginárselo, la que recibió más votos para la expulsión fue Ilenia. Además, María Jesús puede respirar tranquila porque no está nominada y eso le permite la permanencia segura en el reality de 2 semanas más. Sofía, alejada cada vez más del que fuera su novio, Alejandro Albalá, consiguió la inmunidad y disfrutará de la suite de la casa. Y ha decidido no compartirla con nadie. En cuanto a Antonio Tejado, también fue uno de los protagonistas por una broma pesada que le gastó su amigo. Estaban en el jacuzzi Kiko Rivera, Alejandro Albalá y el propio Tejado cuando en un momento de broma se quitó el bañador. Kiko aprovechó y se lo llevó, dejando a su amigo desnudo en el agua. Pese a las insistencias de Antonio, nadie se lo devolvió el bañador y no le quedó más remedio que pasearse desnudo por toda la casa hasta que llegó al baño, donde ya pudo coger un albornoz para taparse. Por lo demás, la noche comenzó tranquila pero se fue calentando. María Jesús controlaba sus nervios y aparecía en pantalla con el rostro bastante serio y sin ganas de discusión. La colaboradora de Sálvame aseguraba que no quería irse de la casa con malas sensaciones y disculpaba a los concursantes que habían tenido enfrentamientos con ella durante el concurso. Sin embargo, la calma duró poco y es que emitieron un vídeo en el que se veían las burlas y las críticas que habían hecho los concursantes sobre la de Andújar. A lo que la exnovia de Julio Ruz no quiso guardar silencio y contestó a cada uno de ellos. Presa de las lágrimas, se sumergía en un llanto profundo por todas las acusaciones e insultos que ha soportado durante la semana. La concursante pidió por activa y por pasiva a Jorge Javier Vázquez que fuera directo a comunicar cuál de las dos era la expulsada porque no quería pasar más malos ratos. Pero el momento más tenso de la noche se produjo cuando las dos nominadas se despidieron de sus compañeros y se adentraron en la sala de expulsión. Una vez allí, la organización del programa les puso los vídeos de lo que habían dicho una de la otra y fue entonces cuando se desató la verdadera guerra. Ilenia no supo controlar sus formas y la mala educación y los gritos empezaron a producirse. La ex concursante de Gandía Sore no dudó de calificar a la de Andújar de cínica y de falsa por todos los comentarios que había dicho en sus confesionarios. María Jesús se encontraba bastante tranquila y no quiso entrar en un enfrentamiento cara a cara con ella. Todos los concursantes se quedaron con la boca abierta cuando vieron entrar a la exnovia de Julio Ruz en la casa y solamente se levantó a darle 2 besos Irene Rosales y Juan Miguel. María Jesús recibió una segunda sorpresa a lo largo de la noche y es que no está nominada. Que parece que son los únicos apoyos que tiene en la casa. La de Andújar podrá respirar y dormir tranquila ya que tiene la permanencia asegurada por 2 semanas más dentro del reality. Para los que no fue una noche demasiado agradable fue para Irene Rosales y su marido Kiko Rivera. Y es que parece que pareja también tiene sus discusiones dentro del concurso. El hijo de Isabel Pantoja tiene un carácter muy difícil de llevar y habla con demasiada prepotencia y superioridad y su mujer no dudó en calificar la actitud de este como de estúpido. Algo que le molestó muchísimo y provocó que los tuvieran una discusión en la habitación. Poco duró el enfado de ambos porque esa misma noche pudimos ver cómo arreglaban sus diferencias con un beso y un abrazo en el jardín.